Hola estudiantes de la Escuela Empresarial de Educación, una vez más su profe Dama, esta vez exponiéndoles un poco sobre las violencias. Las causas son la discriminación y la exclusión. Las semejanzas es que son pues, tratos crueles hacia los demás y que crean una mala sociedad. Las diferencias es que la discriminación es cuando todo un grupo señala al otro por lo que es, como si lo que esa persona es algo malo, es un defecto, o es algo abominable, o pecaminoso, o mal visto. Y la exclusión social tiene que ver con nuestra capacidad de adquisición económica, es decir, somos pobres o no somos pobres. Pues los pobres somos los excluidos, obviamente, ¿no? Por eso hay maneras de exclusión de los pobres de manera disimulada. Por ejemplo, hay lugares donde se reservan el derecho de admisión abiertamente, pero hay otros que simplemente eh, ponen un costo muy alto a sus productos y servicios para que solamente ciertas personas puedan adquirirlos y acceder a ellos. Eso es una forma de exclusión. Pero también cuando hablamos de quitarle el IVA a las grandes empresas para que sean los consumidores, es decir, nosotros, los que lo paguemos a través del IVA. Eso es una manera también de exclusión y eso es una violencia. ¿De cuál tipo? De las que habíamos visto en el triángulo de la violencia. Cuando es directa, cultural y estructural, ¿sí? Entonces hablamos de la directa, que es la visible, que son esas agresiones directas, físicas, mentales, psicológicas, verbales, todas esas que podemos observar, percibir. La cultural son esas ideas que tenemos sobre el otro, que incluso naturalizan, como que nos parezca muy normal ver una familia sin comida, en una casita hecha de plásticos y obviamente sin ningún tipo de servicio social. Eso no puede ser normal para nosotros y culturalmente eso se está volviendo normal. Y la estructural que tiene que ver precisamente, como les decía, con esas formas en que el gobierno, el Estado, violenta y no hace justicia a los ciudadanos y a las ciudadanas. Entonces, aquí a veces parece que la violencia se la evitan es a los empresarios y a la gente que ya tiene recursos, pero ¿y los demás qué? Siempre los números nos dicen que estamos llenos de violencias de muchos tipos, por ejemplo, desplazamiento, por ejemplo, asesinato de líderes comunitarios y de líderes sociales. Pero ante esto, ¿qué? Lo que indica la realidad, efectivamente, guerra, creíamos que la guerrilla de las FARC era la única guerrilla en Colombia y que firmando la paz con ellos iba a haber paz en Colombia. Y resulta que en Colombia la paz no tiene que ver con un grupo guerrillero, porque hay muchos grupos guerrilleros, muchos grupos de autodefensas alzados en armas contra las injusticias. No estoy avalando ni aprobando la existencia de autodefensas o de guerrillas en nuestro país, pues la guerra en ningún sentido es justificable, y mucho menos los hechos de la guerra. Lo que quiero decir es que mientras la desigualdad social exista, mientras la injusticia permanezca y la violencia estructural continúe siendo una realidad para nosotros, no vamos a encontrar la paz. Empezando porque todavía tenemos que salir a protestar por cosas tan sencillas como la igualdad salarial entre hombres y mujeres.
La violencia tiene dimensiones y modalidades. Algunas son asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, acciones bélicas, masacres, sevicia y tortura, despojo y extorsiones, minas antipersonales, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, el desplazamiento forzado, la violencia sexual, ataques a bienes civiles y sabotaje y los secuestros y toma de rehenes. Todas estas modalidades de la violencia atentan contra los derechos humanos y los derechos fundamentales que tenemos los hombres y las mujeres de todo el mundo, pero en este caso los colombianos y las colombianas de bien. Evaluemos la violencia. ¿Qué consecuencias trae para un país en donde las personas nacen en medio de la violencia, se crían en medio de la violencia, se desarrollan y se reproducen en medio de la violencia? Vemos que para los niños es un juego andar con armas, por ejemplo, y eso se nos ha naturalizado y no debe ser así. La adulteración de la niñez, los niños deben de estar jugando y estudiando y no pensando en estas cosas. Las muertes injustas. Las balas perdidas no son perdidas. Esas balas las disparó alguien contra un otro. Las pérdidas materiales. Fuera de que el Estado no nos da nada, en medio de la guerra perdemos lo poco que hemos conseguido. Y eso también tiene que ver con las injusticias, ¿no? Porque cuando vamos evaluando la violencia, una se conecta con la otra de manera evidente. Pero no caigamos en la desesperanza. En medio de las violencias y en medio de la guerra, siempre surge los mejores valores humanos, lo mejor de nuestra humanidad, la solidaridad, la ayuda, la generosidad, el respeto, la idea de entendernos como diferentes, la idea de consenso y de diálogo, hoy en día están más fuertes que nunca en medio de nuestra sociedad. Entonces, mientras tengamos la idea de recuperar nuestros valores como sociedad, estos tipos de violencias van a ir menguando hasta el punto que podamos de verdad construir la paz, porque la paz no es un sueño, es una construcción y lo hacemos todos y todas cada día. Incluso cuando usted se levanta a recibir una clase, está cortando con esos triángulos de la violencia. Así que los felicito y las felicito por estar aquí. Gracias por acompañarme, mis queridos y mis queridas. Un besito. Bye.